Mi nombre es Cintia Gallegos Navarrete, del sexto semestre de español. El tema es el siguiente: la escuela y los textos de Ana María Kaufman y Ana Rosa Rodríguez. Nos menciona los textos básicos que utilizamos dentro del aula, como novelas, cuentos, obras de teatro, biografías, monografías, hasta textos que encontramos en nuestra vida cotidiana, publicitarios, es decir, el afiche, el folleto, el aviso, y textos periodísticos que son de suma importancia que nuestros alumnos sepan tratar, sobre todo analizar y reflexionar para su buena utilización en clases. Artículo de fondo. ¿Qué es? Interpreta los acontecimientos de la comunidad del país y del extranjero. Su clasificación es social, económico, religioso, político, incluyendo temas locales, nacionales e internacionales. Su estructura es un comentario que no llega a ser un enjuiciamiento valorativo, requiere una investigación previa. La columna analiza, interpreta, valora y orienta al público respecto a sucesos noticiosos. Su clasificación es política, deportes, economía, sociales, radio, cine, televisión, arte. Su estructura es personal y libre de quien la escribe, en este caso el columnista. El ensayo. Una prosa literaria de análisis e interpretación basada en la observación y en punto de vista personal sobre un tema. Clasificación, moralistas, críticos, etc. Estructura. Cuenta con una entrada, viene siendo la introducción del tema, cuerpo, la reflexión y el desarrollo del mismo, y la conclusión. Textos literarios. Son textos que privilegian el mensaje por el mensaje mismo. En ellos interesa primordialmente cómo se combinan los distintos elementos de la lengua de acuerdo con cánones estéticos para dar una impresión de belleza. Los textos literarios exigen que el lector comparta el juego de la imaginación para captar el sentido de las cosas no dichas y de las acciones inexplicables. Entre ellos podemos encontrar la novela. Es similar al cuento, pero tiene más personajes, mayor número de complicaciones, pasajes más extensos y descripciones y diálogos. Los personajes adquieren una definición más acabada y las acciones secundarias pueden llegar a adquirir tal relevancia que terminan por convertirse en unidades narrativas independientes. La obra de teatro. Los textos literarios que ya conocemos como obras de teatro, dramas, tragedias, comedias, etc., van tejiendo distintas historias, van desarrollando diversos conflictos mediante la interacción lingüística de los personajes, es decir, a través de las conversaciones que tienen lugar entre los participantes. El poema. El texto literario generalmente escrito en verso, con una especialización muy particular de líneas cortas y las agrupaciones en estrofas. Dan relevancia a los espacios en blanco y entonces el texto emerge en la página con una silueta especial que nos prepara para introducirnos en los misteriosos laberintos del lenguaje figurado. Los textos literarios básicamente son los que más común se utilizan dentro del aula, porque gracias a ellos podemos hacer cuestionarios, incluso la significación de base trato. En los 3 niveles, sea primero, segundo, tercero de secundaria, manejamos los tipos de textos literarios, ya que son los que se manejan para las lecturas comentadas, lecturas en voz alta, comprensión lectora, etc. Los textos periodísticos. Los textos que se designan como textos periodísticos a razón de su portador tienen como soportes los diarios, los periódicos, las revistas. Muestran un claro predominio de la función informativa del lenguaje. Dan a conocer los sucesos más relevantes en el momento en que se producen. Con propósito, se les agrupa en el portador en diferentes secciones, como por ejemplo información nacional, información internacional, información local, sociedad, economía, cultura, deportes, espectáculos e entretenimientos. En estos podemos encontrar la noticia. Transmite una nueva información sobre sucesos, objetos o personas. Se presentan como unidades informativas completas que contienen datos necesarios para el lector comprenda la información. Artículo de opinión. Encierra comentarios, evaluaciones, expectativas acerca de un tema de actualidad que, por su trascendencia en el plano nacional e internacional, ya es considerado o merece estar instalado como un objeto de debate. El reportaje incluye una somera presentación del entrevistado.
Realiza mediante recursos descriptivos e inmediatamente desarrolla el diálogo. Las preguntas son breves y concisas, orientadas a dar a conocer las opiniones e ideas del personaje entrevistado y no la del entrevistador. La entrevista se configura preferentemente mediante una trama conversacional. No se ajusta estrictamente a pregunta-respuesta, sino que se detiene en comentarios y excepciones acerca del entrevistado. Textos de información científica. En esta categoría incluye textos cuyos contenidos provienen del campo de las ciencias en general. Lo referente de los textos que vamos a desarrollar se ubican tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales. El primero de ellos es la definición. Expande el significado de un término mediante una trama descriptiva que fija en forma clara y precisa los caracteres genéricos y diferenciales del objeto al cual se refiere. Las definiciones encierran también informaciones complementarias referidas, por ejemplo, a la ciencia o disciplina en cuyo léxico se inscribe en el término a definir. La nota de enciclopedia presenta como la definición un tema base y una expansión de trama descriptiva, pero se diferencia de ella por la organización y la amplitud de esta expansión. La progresión temática más usual en las notas de enciclopedia es la de temas derivados. Los temas o comentarios referidos al tema base se constituyen a su vez los temas de distintos parágrafos demarcados a menudo de subtítulos. El informe de experimentos contiene la descripción detallada de un proyecto que consiste en manipular el entorno para obtener una nueva información, es decir, son textos que describen experimentos. El punto de partida de esos experimentos es algo que se desea saber, pero que no se puede encontrar observando las cosas tal y como están. La monografía estructura en forma analítica y crítica la información recogida en distintas fuentes acerca de un tema determinado. Los textos monográficos no necesariamente deben realizarse sobre la base de consultas bibliográficas, ya que se puede recurrir a otras fuentes como por ejemplo el testimonio de los protagonistas de los hechos. La selección y la organización de los datos sirve como indicador del propósito que orientó la escritura. En la monografía es insoslayable determinar el primer párrafo del tema a tratar, pero abrir paso a la cooperación activa del lector, quien conjugando sus conocimientos previos y sus propósitos de la lectura hará las primeras anticipaciones sobre la información que espera encontrar y formulará la hipótesis que habrán de guiar su lectura. La biografía es una narración hecha por alguien acerca de la vida de otras personas. Con frecuencia se utiliza en la escuela para presentar la vida o algunas etapas decisivas de la existencia de personajes cuya acción ha sido calificada como relevante. Relato histórico es una narración que informa acerca de acontecimientos pasados, establece relaciones de continuidad entre hechos comprobables. La explicación reside en la propia estructura narrativa. Textos instruccionales. Estos textos dan orientaciones precisas para realizar las actividades más diversas, como jugar, preparar una comida, cuidar plantas o animales domésticos, usar un aparato electrónico, arreglar un auto, etc. Dentro de esta categoría encontramos desde la receta más simple hasta los complejísimos manuales de instrucciones para ensamblar un motor de un avión. La receta y el instructivo. Encierran instrucciones para organizar un juego, hacer un experimento, construir un artefacto, fabricar un mueble, arreglar un objeto. Se distingue por dos especializaciones, contiene una lista de elementos a usar y el desarrollo de las instrucciones. Los textos epistolares. Los textos epistolares buscan establecer una comunicación por escrito con un destinatario ausente, el cual aparece identificado en el texto a través del encabezamiento. Presenta una estructura que se refleja claramente en su organización espacial, cuyos componentes son el encabezamiento, que consigna el lugar y el tiempo de la producción, los datos del destinatario y la fórmula del tratamiento empleado para establecer el contacto. En ellos está la carta. Puede constituirse con diferentes tramas, narrativa y argumentativa, en torno a distintas funciones del lenguaje.
informativa, expresiva y apelativa. Contiene hechos, sucesos y sentimientos, experimentados por un emisor que recibe al receptor como su cómplice, o sea, como un destinatario. Textos humorísticos están primordialmente orientados a provocar risa mediante recursos lingüísticos que alteran o quiebran el orden natural de los hechos o sucesos o deforman los rasgos de los personajes. Entre ellos está la historieta. Constituye la trama narrativa con base icónica. Combina la imagen plana en el texto escrito y los elementos verbales. Busca la participación activa del lector por vía emocional, sistemática, anecdótica y concreta. Textos publicitarios. Están estrechamente relacionados con las expectativas y las preocupaciones de la comunidad. Son los indicadores típicos de la sociedad de consumo. Informan sobre lo que se vende con la intención de hacer surgir en el receptor la necesidad de comprar. El aviso. En este texto publicitario que aparece en diarios, revistas, afiches, folletos y publicidad, puede adoptar distintas tramas: narrativa, argumentativa, descriptiva o conversacional, y frecuentemente conjuga lo verbal con lo icónico. El afiche. En nuestra vida cotidiana nos encontramos con mucha frecuencia en calles, negocios, cines, teatros, con textos breves ubicados sobre cartulinas, cartones, papeles de grandes medidas, construidos especialmente para promocionar un lugar, un producto, una actividad, un personaje, etc. El folleto. Al igual que el afiche, el folleto intenta crear en el receptor la necesidad de adquirir un producto, recorrer un lugar, participar en un evento, compartir una reunión, a partir de la descripción de los rasgos o de los aspectos valorados como positivos del elemento promocionado. De manera de conclusión, cada uno de estos textos que utilizamos en la escuela lo encontramos en la vida diaria. No importa la edad que tengamos, estamos básicamente empapados de cada uno de estos, de cuentos desde pequeños, investigaciones que nos hacen hacer en la secundaria como las monografías, informe de investigación científica. Básicamente en el plan y programa de estudios nos viene marcado como proyectos, que la verdad son muy complejos porque tienen muchos recursos lingüísticos. Cómo redactar cada uno de ellos es lo más esencial en español. Los utilizamos no importa la asignatura. Cada una de ellas cuenta con textos periodísticos que encontramos en historia para buscar información sobre el pasado. En física, química, el experimento de informe de experimentos, la nota enciclopedia, la definición. En español, la biografía, la monografía, el cuento, la novela, la obra de teatro, etc. Muchas gracias, esto es todo.